Bueno, pues este es un video para la materia de taller de expresión oral y escrito del profesor Amado Márquez Méndez. La consigna fue primero ver dos videos de una persona llamada Enrique Yadó. Al parecer es como un tipo conferencista, ¿no? Que hace presentaciones ante el público y pues habla sobre la comunicación. Son dos videos. El primero es la mejor presentación de tu vida y el segundo es sobre los nervios al presentar. Después teníamos que sacar pues las ideas más importantes, elaborar el PowerPoint y por último pues hacer este video explicando los dos videos, ¿no? Entonces aquí dice cómo hacer buenas presentaciones y mi nombre. Él comienza diciendo que la presentación es importante. La presentación va a ser la primera impresión para las personas. Aquí lo dice, por ejemplo, con los jefes. Eh, Él comenta de que van a haber dos factores. El primero va a ser el trabajo, donde va a estar el contenido de la presentación. Y el segundo va a ser nuestra apariencia. Este puede ser física, cómo vayamos vestidos, o sea, de higiene e incluso también emocional y pues de lenguaje corporal. Entonces, él nos dice que qué va a ocurrir en la presentación. Si uno centra la atención en sí mismo o en lo que vaya es el contenido, es cuando nos van a aparecer los nervios. Vamos a seguir desenrollando conceptos y vamos a tener, digamos que, pensamientos. Entonces, centrar la atención de cara a los demás es lo mejor. ¿Por qué? Porque se va a buscar de que piensen y de que sientan. Entonces, va a ser importante, ¿no? Porque le va a dar, digamos que ese dinamismo, ese interés a la presentación. Él dice que nos enfoquemos mucho en los primeros 10 a 20 minutos. Entonces, la preocupación, aquí es donde vamos a entrar con los dos videos, porque lo que vimos en la diapositiva pasada es del primero y este va a ser del segundo para después retomar el primero. Entonces, cuando nosotros tengamos que presentar, sí o sí, pues van a aparecer nuestros pensamientos intrusivos o nuestros nervios. Él hace que participe el público y les dice, oye, ¿tú qué sientes cuando vas a presentar, no? Pues aquí dice, aquí como dice, no, me olvidé lo que voy a decir, no es la reacción deseada, me voy a trabar, etcétera. Entonces, es cuando nos ponemos nerviosos y pues perdemos el control. Él comenta que es importante no perder el control en nuestra presentación, así que nos da dos conceptos para que eh, tengamos el control y pues no nos pongamos nerviosos. El primero va a ser la preparación. Él nos dice que debemos de estudiar hasta el cansancio. Dice que por cada minuto de la presentación tenemos que estudiar una hora. Entonces, tenemos que estudiar hasta que nos hartemos, que pasemos de los nervios al hartazgo, ¿no? Al decir de que ya, como salga esto. Y no debemos de memorizarla, porque si la memorizamos, él dice que nos vamos a quedar en blanco, no vamos a saber qué decir y pues se nos va a olvidar, ¿ok? Entonces debemos de entenderla. Y aparte, él comenta que como es conferencista, dice que le ha pasado que se ha confiado. Entonces, él no estudia o no se prepara para una presentación, una conferencia, y pues se queda en blanco y dice que han sido las peores que ha hecho. Entonces, pues ya de ahí aprende y nos da el consejo. ¿Ok? Como segundo concepto va a ser la ocupación. En este caso, él comenta que nosotros, digamos que no importamos, lo que importa va a ser los demás, ¿no? Que mantengan su interés, que se sientan bien con el tema, ¿ok? Entonces, para mantener el control, nosotros debemos de parar, pensar y hablar. ¿Por qué? Porque él pone un ejemplo sobre un maestro, el cual le hacen una pregunta. Él comenta que las personas que luego le hacen las preguntas y te empieza a contestar de, no, pero es que, y si, así, no saben mantener el control porque se sienten como que muy desesperadas. Él dice que le hacen la pregunta al profesor y el profesor se queda así, pensando, pensando, pensando por un minuto. Entonces,
Cuando pasa cuando pasa digamos que este silencio, como que mantiene como de que: "Uy, ¿por qué estás sentado?". Entonces mantiene la intriga. Cuando él da la respuesta hacia la pregunta, eh, él la da de una manera asertiva y, pues, mantiene el control, ¿no? O sea, dice: "Guau", es como de que él él realmente, pues, reflexionó y, pues, sigue manteniendo el control. Y tú, pues, debes de manejar el control con los demás. Tú puedes decir bueno, y aquí es donde entra él, gestionar bien las interacciones con las personas. Eh Cuando está para gestionar bien las interacciones es de que, digamos que son las participaciones, el cómo le hablas a los demás, si, por ejemplo, los felicitas, él pone el ejemplo de que se paren de pie y, pues, aquí uno depende del tratarlos bien, ¿ok? Entonces, pasamos con el primer video, eh, y es donde entra lo de hacer pensar. Lo que él quiere decir es que cuando nosotros hagamos pensar, debe de ser algo como que útil, ¿no? Que nos vaya a aportar algo. Eh, por ejemplo, empiezas con un concepto interesante, donde vayas dando así, digamos que pequeños chispazos para mantener la atención de las personas. Y también el contenido que uno vaya a mostrar debe de ser simple. No nos debemos de explayar tanto en lo que vamos a decir. Y también le debemos de dar forma, debe de ser en orden, bloques y estructuras, porque si nosotros empezamos nuestra presentación a decir conceptos al azar, esta se va a hacer, digamos que confusa y pues él en su presentación pues pone varios ejemplos, ¿no? Que se ven obviamente más claras y ordenadas, pues cuando están los conceptos pues bien estructurados, ¿ok? Y también debemos de emplear una asociación. Esto quiere decir que es donde se van a amarrar los conceptos, ¿no? Donde se va a entender cuando tú dices, eh, ya sé, entonces esto pasa por esto, ¿no? Entonces es donde entra, digamos que el aprendizaje significativo. Y por último, utilizar la estrategia 3D, que es donde se van a dar como que pequeñas pistas para que la persona vaya pensando y pues siga deduciendo por dónde van las cosas, ¿no? Entonces di lo que vas a decir, dilo y di lo que has hecho. Y por último, hacer sentir. Tienes que hacer preguntas y que estas preguntas hagan sentir bien, ¿no? Tú debes de preguntar cosas de que, oye, ¿me podrías decir de qué tal, no? Entonces, debe de ser el modo correcto para que la persona no se sienta como que, si no atacada, como presionada. Cuando las personas participen, tú las debes de felicitar. Oye, no, me parece muy buena tu aportación, muy bien dicho y todo esto. Y no se debe de contradecir de que cuando te dan una opinión diferente, tú de, no, no es así, sino que es sí y porque todas las respuestas según son válidas. También debes de utilizar un lenguaje evocador, vas a utilizar maneras que vayan a la emoción, ¿no? Emplear palabras, emplear imágenes, incluso objetos. Él pone el ejemplo de una chica que lleva un cerebro que creo que tuvo una enfermedad. Entonces, eso es, digamos que interesante, ¿no? Te atrapa, te hace sentir algo, a las cosas como que le da una forma, le da un contexto, un significado, y eso hace que sea evocador, no sea emocional. También debes de mantener un ritmo y tener matices para generar el máximo impacto emocional, ¿ok? Y por último, nosotros debemos de, obviamente, emitir nuestras emociones hacia los demás. Y eso sería todo. Aquí están las bibliografías y muchas gracias.